El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 25 de abril del 2025. Vamos a los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. El fallecimiento del Santo Padre Francisco no solo ha conmovido al pueblo cristiano, sino a muchos alrededor del mundo. Su llamado a que la Iglesia está convocada a la fraternidad y a la solidaridad con todo ser humano, sin importar religión, cultura, origen o creencias, y su pedido de no descartar al pobre y al migrante y a cuidar de la casa común es reconocido como uno de sus mayores legados. ¿Qué nos deja el Papa Francisco? ¿Cuánto de ello tendrá continuidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora de continuar construyendo puentes de unidad? ¿Qué podemos esperar de los procesos que lleva la Iglesia? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Saludos nuevamente, como cada semana se dirige a ustedes y les da la bienvenida el presidente de la universidad, el licenciado José Frontera Ajenjo, junto a los compañeros que están con nosotros hoy en el estudio y desde fuera del estudio también, para esta conversación en recuerdo del Papa Francisco. En primer lugar, quiero excusar a la licenciada Riestra, que por razones familiares no ha podido acompañarnos, pero está con nosotros como de costumbre el decano de la Escuela de Derecho, el licenciado Fernando Moreno Rama. Saludos, Fernando. Saludos, José. Muy buenas tardes a las personas que nos escuchan, a los compañeros que están aquí en el estudio hoy. Tenemos casa llena y al padre Jiménez que también se conecta. Y como mencionaba Fernando, tenemos varios invitados para el programa de hoy. En primer lugar, quiero reconocer y agradecer la presencia y participación esta semana en nuestra universidad de Marcelo Bartolini, quien nos visita desde México, ha estado participando en el Congreso Católicos y Vida Pública y está afiliado al Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas de la Conferencia Episcopal de México. Saludos, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, José. Pues muy contento de estar con todos ustedes y un saludo para todos los amigos del auditorio. Y desde nuestra Escuela de Teología, pues nuestros colegas profesores, el director de la escuela, el padre Luis Jiménez, quien se encuentra con nosotros por medios digitales, el que él es experto en inteligencia artificial, pues hoy nos acompaña desde la distancia que nos proveen los medios. Saludos, Luis. Saludos a todos ustedes, saludos también a toda la comunidad Radio Escucha que participa de algún modo con nosotros también. Y la doctora Carolina Vila, profesora, como mencioné, en nuestra Escuela de Teología. Saludos, Carolina, bienvenida. Saludos y muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Queremos que esto sea un diálogo de compartir reflexiones, vivencias, experiencias, también lo que pensamos, ¿verdad?, de lo que ha sido el legado del Papa Francisco y lo que debemos esperar de cara ahora al inicio de un nuevo papado y a la continuidad o no de algunas de sus iniciativas, sobre todo algunas que siguen corriendo, como es el sínodo sobre la sinodalidad y todo lo que ello representa y otras visiones nuevas o nuevos modos de ver e interpretar la fe a los que el Papa nos ha invitado a lo largo de estos 12 años de su pontificado. Yo quisiera comenzar por señalar algo que he dicho en varios medios. Yo creo que lo más representativo de Francisco es que ha sido el Papa de los signos, el Papa de los gestos, ¿verdad? Desde el primer día, inclinarse en la plaza de San Pedro, oren ustedes por mí, denme ustedes la bendición antes de yo dársela a ustedes.
esa cercanía personal con los pobres, con los necesitados, con los marginados, ese su ir todos los jueves santos a la cárcel y celebrar allí la misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies, su insistencia cada vez que iba a sus viajes pastorales de encontrarse con líderes obreros, de encontrarse con los líderes de las comunidades, de hacer visible, pero cercano y sensible, ¿verdad?, al Papa a lo largo de todo este tiempo. Y esa visión de iglesia que nos ha regalado, esa visión de iglesia sinodal, tratando de aterrizar y hacer patente lo que el Concilio Vaticano II ha querido y pretendido para el futuro de la iglesia y su preocupación sobre la casa común y todo el tema de la ecología integral, que pasa más allá del mero ambientalismo, ¿no?, a una visión coherente de la relación con la naturaleza. Y para terminar esta primera intervención, solamente dejarles algunos números, ¿verdad?, que recogen lo que ha sido el papado de Francisco. 4 encíclicas, 47 viajes en los que visitó 65 países, 900 canonizaciones, 545 homilías publicadas, 163 cardenales creados, 39 constituciones apostólicas, 7 exhortaciones, 99 cartas, 75 motus propios, 10 consistorios, 26 mensajes urbi et orbi y 2.393 discursos en 12 años. Eso mismo dije yo cuando lo leí, wow. ¿No? Es todo un magisterio que habrá tiempo para digerir, estudiar, disectar, analizar. Y sobre todo un papa que desde el primer día nos acostumbró a oírlo todos los días, con la misa en Santa Marta, ya se convirtió en uno esperar qué va a decir el papa en la homilía de hoy. Así que era un papa también de lo cotidiano, de todos los días, no de momentos puntuales específicos, de los miércoles a los que ya nos tenían acostumbrados las audiencias y los ángelus del domingo, ¿no?, sino de ser el papa del diario, de lo cotidiano. Luis, tus primeras impresiones de Francisco. Pues mira, son muchas las cosas que podríamos decir del Papa Francisco. Igual que tú, Josian, me marca mucho. Yo recuerdo estar viéndolo por el monitor de mi computadora en la oficina mía como profesor. Ese gesto de humildemente bajar la cabeza y pedir a todo el pueblo de Dios que oraran por él, me salió espontáneo en poner la mano en ese momento, que fuera de manera virtual. Yo creo también sus comentarios iniciales que marcaron un estilo de iglesia, de que quería una iglesia en salida. Recuerdo aquella entrevista que fue publicada después, donde hablaba que el modelo de iglesia que veía era una iglesia hospital de campaña en medio de un combate, atendiendo a gente herida, que vamos a lo esencial para su sanación y su salvación. Versus lo comparaba con un hospital, con una mentalidad de aduana de iglesia, que yo pongo, ¿verdad?, cierro quién entra, quién sale, yo decido. No, es un hospital de campaña, atender a todo el que venga herido. A mí me marcó mucho eso. Y qué no decir de esa exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría, que ya dice mucho, cuando dice que el Evangelio sabe alegría y no amargura, que no tenemos derecho a tener caras de funeral, decía el Papa Francisco. De vinagre. Apostólica, de vinagre que tantas veces tenemos. Yo recuerdo salir de una Eucaristía y una señora de muy buena intención, pero muy molesta, reclamarme qué tiene que ver el Evangelio con la alegría. Y se nos olvida que en el Evangelio de Juan, precisamente en el preámbulo antes de la pasión, está constantemente hablando el Evangelio de la alegría esté con ustedes, ¿no? Igual que el resucitado. Así que, para empezar, yo diría eso, y diría también el acento, y sé que Carolina es un tema que lo lleva muy en el corazón, el acento muy fuerte sobre el pueblo de Dios. Iglesia, todo pueblo, de todo el pueblo de Dios, donde los ministros no estamos al margen, ¿verdad? Los ministros, nosotros los ordenados, presbíteros, los hermanos del episcopado, los diáconos, no estamos al margen, no somos la iglesia.
La iglesia es el todo y nosotros estamos dentro y convocados para el servicio. Yo creo que eso nos ha marcado muchísimo. Comenzaría con esas palabras para luego hablar de otros temas como sinodalidad, la casa común y otros temas que me parecen muy pertinentes. Carolina, yo creo que tú traes a la mesa también algo que el Papa ha insistido muchísimo, y es la presencia de la mujer en la iglesia y la presencia de la mujer en la teología. Y en esos dos sentidos, pues como mujer y como teóloga, ¿no? Me imagino que cuando ustedes, Luis y tú, tuvieron la oportunidad de estar en el encuentro de teólogos en diciembre, que habló de las mujeres en la teología, recuerdo haber intercambiado un mensaje con Luis y le dice, creo que le hablaron directo a Carolina en la sesión de esta mañana. Tus reacciones y tus primeras impresiones. Sí, bueno, muchas gracias. Yo la verdad puedo decir que más que sentir el dolor de una pérdida, ¿verdad?, por el Papa Francisco, siento, pues sí, tristeza en un momento determinado, la sentí, pero en este momento tengo que hablar de mucha alegría en mi corazón. Y tengo que hablar de Francisco como un Papa que lo que ponía por escrito verdaderamente antes con su vida daba testimonio. La coherencia de vida en él, a pesar de que también tuvo personas que lo criticaron, ¿verdad? Como todo, es una de las características, digamos, que a mí más me marcan de su vida. Y como han dicho ya los anteriores compañeros, el Papa para mí ha sido el Papa de la alegría, el Papa de los pobres, el Papa que ha sabido encarnarse en esta humanidad con tantos gestos, con tanta cercanía. Y con respecto a la visita que tuvimos, ¿verdad?, en un congreso donde nos reunieron a 500 teólogos del mundo entero, eso fue en diciembre del año pasado, definitivamente, pues, un Papa que nos habla directo al corazón, un Papa que expresa con palabras muy sencillas lo que es vivir el Evangelio, ¿no? El Evangelio de la alegría, como han dicho. Y sí, cada vez más, pues él intentó ubicar, ¿verdad?, o darle paso a roles importantes, sobre todo insistía él en su Evangelii Gaudium, darle a la mujer la posibilidad de decisión dentro de la iglesia, ¿no?, en la toma de decisiones. Y pues ha ido increyendo. Yo creo que hay hasta números que marcan, ¿verdad?, indicador, por decir, de un Papa que definitivamente ha incorporado, no sé si qué periódico salió eso, pero me parece que fueron bastantes números los que incrementó, o sea, el número que incrementó, ¿no?, en cuanto al rol de la mujer en la iglesia. Y bueno, pues sigue siendo un llamado, ¿no?, sigue siendo una invitación para todos los líderes a nivel eclesial. Y pues sí, el mensaje era también para que dentro de nuestras escuelas de teología, nuestras facultades, podamos ir de alguna manera incorporando al estudio teológico a personas también incluso de más edad, ¿no?, de mucha edad. Entonces, abrirle las puertas a los laicos y sobre todo me ha llamado la atención, creo que esto nunca se lo había escuchado a ningún Papa, que las mujeres podamos estar también dentro de los seminarios en la formación de los jóvenes seminaristas. Eso todavía habrá que esperar tiempo, ¿verdad? Pero eso sí, pues ha sido muy claro en Francisco. Por ahora me detengo por ahí. Yo decía el miércoles en la apertura del Congreso que en esa línea de continuidad, que la gente todo el tiempo habla de ruptura, de comparaciones, que si conservadores liberales, decía, mira, cada tiempo necesita su Papa. Y yo creo que las circunstancias que estábamos viviendo y que estamos viviendo, necesitábamos un Papa como Francisco en todos esos elementos. Y como tú dices, todo lo que decía lo había vivido ya, o sea, no era, y yo creo que ahí esa experiencia de pastoral, ¿no?, de la vivencia del Papa, no un curial, no un diplomático, sino alguien que venía de esa experiencia, como fue Juan Pablo II. O sea, si no hubiera sido un Papa que viniera del otro lado del muro, el muro todavía estaría en pie. Sí. O sea, esas son las cosas que tenemos que poner, ¿verdad?, en perspectiva. Y
mencionar en función de las virtudes teologales. Si no lo fuera a ver así, Juan Pablo II fue el Papa de la fe. O sea, volvió a despertar ese elemento de la... pero el elemento de la esperanza. Eso trajo la esperanza de vuelta y la infundió. Benedicto XVI, con su estilo más dogmático, más de reflexión teológica, bueno, el Papa de la fe. Y Francisco ha sido el Papa de la caridad. Sí. O sea, esa caridad hecha gesto, esa caridad vivida en la calle, en cada circunstancia. Yo creo que hemos tenido un regalo extraordinario ahí. Bueno, y desde el México católico siempre fiel, como le decía Juan Pablo II. Marcelo, tus reflexiones. Pues mira, José, pues yo muy entretenido. Estoy muy entretenido viendo cómo hay personas que en la prensa, en el radio, en el internet, cada quien corre sus quinielas, ¿verdad? Y te dice, este es mi gallo, yo creo que va a ganar ahora un africano, que va un asiático, que si regresamos a los latinos o si nos vamos a los europeos. Entonces yo muy entretenido porque las personas tratan de hacer sus apuestas, sus quinielas. Y finalmente yo creo que el hecho que después del Concilio Vaticano II hayamos tenido un papa primero polaco, después uno alemán, después una tradición muy larga de papas italianos, pues sienta un precedente que después permite que llegue un papa del fin del mundo. Imagínate, es un papa desde Argentina. Ahora, eso significa que podemos estar frente a la posibilidad de que venga un papa nuevamente de Europa, pero que ya no está cerrada la posibilidad de que venga de Asia, de África, de América Latina. Hay que recordar, América Latina creo que es la región del mundo que más católicos tiene, vamos, empezando por Brasil, eso aporta un dato muy relevante, ¿verdad? Sin embargo, África pues también tiene un crecimiento bastante alto, es la que tiene una tasa de crecimiento más grande de cristianos, de católicos, pero Asia también tiene su aportación. En el caso de Asia hay conversiones y testimonios muy importantes y tienen regímenes políticos con los cuales tienen que lidiar, que en ocasiones nos da para a nosotros un testimonio muy, muy interesante. Entonces, pues yo estoy entretenido con estas quinielas. Yo estoy cierto, por otro lado, de que el Papa va a hacer lo que necesite la Iglesia en este momento, no hace 50 años y no 20 años después. Y en ese sentido, yo creo, mi estimado José, que aquí lo importante no es perdernos en las perspectivas ideológicas ni en las polarizaciones. ¿A qué me refiero? Cuando Cristo funda la iglesia, estamos hablando hace 2025 años que empieza con hablar del evangelio y toda esta situación, también había Roma, también había fariseos, también había saduceos y cada quien intentaba ver si jalaba o respondía a sus intereses o a sus proyectos políticos, a sus inquietudes económicas. Y Cristo no se dejó seducir ni presionar ni por Roma, ni por los fariseos, ni por los saduceos. Él hablaba de unidad, él hablaba de comunidad. Y creo yo que ese es el mismo mensaje que podríamos transmitir a nuestros amigos que nos escuchan por el radio o nos ven por los medios de redes sociales, en el sentido de que es más importante ahorita apostarle a la unidad, a una comunidad primitiva como lo fue la iglesia en su principio, que a estar intentando forzar o presionar o cuestionar al Papa que llegue por si es de derechas o si es de izquierda, si es progresista, si es conservador. Esas son categorías que nosotros, las personas, los hombres del siglo XXI hemos inventado. Pero vamos, la iglesia tiene 2000 años y seguirá teniendo otros 2000 más o 5000 más y tiene que ir con el tiempo y esperando las necesidades del momento sin dejarse atrapar por estas polarizaciones que nosotros somos muy afectos a crear. Fernando. De acuerdo con lo que señala Marcelo, el mismo Papa dijo muchas veces que una cosa como el Concilio Vaticano II toma 100 años en lo que la comunidad cristiana coge todos los planteamientos y se enraizan en la iglesia. Y él yo creo que tenía bien claro esa perspectiva del tiempo de la iglesia, es diferente al tiempo de nosotros los humanos. Así que hay cosas, actos y conversaciones que el Papa Francisco empezó que tal vez nosotros no vamos a ver los frutos porque van a tomar mucho tiempo en desarrollarse. Así que yo creo que de alguna manera, independientemente de dónde venga y quién sea su sustituto, tiene una agenda que ya Francisco le dejó trazada, porque él no rehuyó a ningún tema de los temas difíciles de la iglesia. Le planteaban cualquier asunto, la prensa dentro de la iglesia, otros sectores fuera de la iglesia, y él los abordaba todos de frente. No se hicieron cambios de la noche a la mañana,
pero se empezaron conversaciones que en algún momento veremos frutos más adelante en el camino, y yo creo que él decía que había que armar líos, pues yo creo que dejó unos cuantos líos a fuego lento y sabía, porque tenía ese conocimiento de que los tiempos de la iglesia, un papa no puede llegar de la noche a la mañana, decir, para que se casen los sacerdotes, por ejemplo, vamos a ordenar mujeres, porque son procesos que van a ser lentos, que toman tiempo y que tienen que tratarse como la iglesia los ha tratado en los 2000 años que lleva, y que por eso ha subsistido tanto cambio global de épocas y políticos y económicos y de toda índole. Son los tiempos de Dios. Un año son, 1000 días son como un año, o sea, como 1000 años son como un día, y un día un ayer que pasó. O sea, nada es nuevo bajo el sol de la iglesia. Yo creo que eso, un periodista me hacía una pregunta en estos días sobre eso, y yo le decía, bueno, pero a ver, o sea, San Pablo nos dice que estamos en el fin de los tiempos desde que Jesucristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo llegó, ¿verdad? Los que estamos aquí desde San Pedro, y refiriéndome a la Iglesia Católica, sabemos que esto, o sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea, bueno, pues sí, y queda una sola promesa, porque el Señor volverá, y hasta entonces la iglesia tendrá que estar haciendo su trabajo, viviendo conforme a lo que el mundo necesita, desde esa doble función de anuncio y denuncia, ¿verdad? De denuncia y anuncio. Que yo creo que Francisco lo ha llevado muy bien. O sea, ha sido un papa que ha denunciado abiertamente las injusticias de nuestro tiempo, que ha denunciado abiertamente los problemas, pero que frente a eso ha anunciado, como decía ahorita Luis, el Evangelio de la Alegría, ha anunciado la fraternidad, ha anunciado el amor, Direxit Nos, y toda esa riqueza que ahora se resume con la convocatoria a la esperanza de este año jubilar. Yo creo que ha sido providencial también, ¿verdad? Decía uno de los obispos en Estados Unidos, no recuerdo exactamente cuál de ellos fue, pero dijo, si hubiéramos podido haber orquestado y coreografiado el fallecimiento de Francisco, no lo hubiéramos podido haber hecho mejor. En la Pascua, el día del siguiente a la Pascua, del año jubilar de la esperanza, habiendo bendecido a la iglesia como lo pudo hacer desde el balcón de San Pedro el día de Pascua, que parecía un saludo y terminó siendo una despedida. Pero ese momento, ¿no? de esos tiempos, de esos tiempos de Dios. Luis, esa reflexión sobre los tiempos, ¿qué nos dices? Sí, mientras lo comentaban, pensaba yo precisamente en la parte final de Evangelii Gaudium. Francisco habla de 4 principios y yo creo que nos va a tomar mucho tiempo digerirlo. El primero es el que tiene que ver con el tiempo. Él habla de la primacía del tiempo sobre el espacio. Y él está hablando de que a veces los que caen en lo que él llama la primacía equivocada del espacio es los que están buscando conquistas inmediatas, ganar terreno inmediato, ¿no? Versus el tema del tiempo, que precisamente el tiempo no como cronos, no como el tiempo medido, que caemos en frenesí en esta sociedad, que lo único que valora es la productividad a todo costo, sino el tiempo como kairos, como momento denso, momento de densidad, que es lo que es la historia de la salvación, que no ocurre fuera de nuestra historia como la vivimos, sino que ocurre aquí como germen, influenciando, salvando la otra historia, ¿no? Y es el tema del tiempo, la primacía del tiempo es que se trata de paso a paso, no de conquistas inmediatas y totales, que es como funcionan a veces los regímenes totalitarios y dictatoriales. Por lo tanto, se trata, dice Francisco, de eslabón a eslabón, paso a paso, todo es procesual, donde cada uno pone su eslabón. Tenemos que decir que en este momento no es que se acabó el eslabón de Francisco, ha culminado para que vengan otros eslabones después. Entonces, todo el proceso dentro de la iglesia, porque él dice no solamente de reforma de la iglesia, como lo decía el Concilio Vaticano II, la reforma de la iglesia no son momentos puntuales, todo momento de la iglesia de reforma por la acción del Espíritu Santo. Pero de aquí lo que se trata es un paso, luego vendrá el otro paso, luego vendrá el otro paso. Entonces, ha culminado el de Francisco
tenemos que hacer los procesos de reforma de la iglesia eslabón a eslabón, pero también no solamente dentro de la iglesia, sino como él dice, la refundación de los pueblos, en este caso nuestro pueblo puertorriqueño, la refundación, la reforma, la reconstrucción, la reconstitución del tejido social y de lograr por fin lo que no tenemos, un proyecto de país, paso a paso, eslabón a eslabón, contribución de persona a persona. No es solamente la reforma de la iglesia y la reconstitución de Puerto Rico se logra por una persona, se logra por todos, como él llama el otro principio, el principio que todos participemos del banquete, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante entenderlo. Y Congar mismo había dicho, antes el gran eclesiólogo dominico francés, que los mismos concilios en la iglesia, en la historia, duraban décadas y siglos y a veces hasta 200 años ser acogido. Estamos todavía en ese eslabón por eslabón, en ese proceso de acoger el Concilio Vaticano II. Estoy totalmente de acuerdo con Moreno, ¿no? Con el licenciado Moreno. Y por eso llamamos a algunos que esta es la tercera fase en Francisco Cedio de la acogida del concilio en el tema sinodalidad. Y para acabar, porque sé que estoy hablando mucho, el tema, miren que lo de sinodalidad no ha acabado. No estamos en la época que pensábamos, se publica un documento y se acabó. No, Francisco lo entendió y fue aplicando esto del tiempo a que ya se dio el sínodo, ya tenemos un documento, ahora se trata de seguir escuchando al pueblo de Dios, escuchándonos unos a otros para una convocatoria que él hizo, habría que ratificarla por el nuevo Papa, otro encuentro para seguir aplicando el tema de sinodalidad. Así que me parece crucial el tema de tiempo y está precisamente impregnado el tema y de la virtud de la esperanza. Vamos paso a paso porque esperamos seguir marchando todos unidos, que es lo que significa sinodalidad, hacia el final de que se vaya cuajando ese proceso de sinodalidad. Tenemos que detenernos un momento para hacer la pausa a mitad de programa, pero enseguida volvemos al panel y volvemos con ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Actualidad Pública. Enseguida regresamos. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 25 de abril del 2025, 25-4-25, para que lo vayan a jugar esta tarde. Estamos reflexionando en el programa de hoy sobre la vida y el legado del Papa Francisco. Hemos conversado un poco sobre lo que ha significado su pontificado y su persona, y yendo sobre algunas de las líneas de lo que vamos recordando, ¿no? Y también de lo que debe ser hacia el futuro la Iglesia. Carolina, tú has estado trabajando de cerca con algunos de sus textos y sus documentos. ¿Qué ves en ese legado que nos va dejando el Papa? Sí, digamos que no voy a ahondar en todos, pero al menos la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate para mí ha sido un documento clave para la vivencia del cristianismo. Como partía en la primera etapa del programa, ¿verdad? Hablando de la coherencia de vida, realmente para un cristiano lo más difícil es justamente eso, ¿no? Ser coherentes, que la fe y la vida vayan de la mano y no al contrario disociadas. Esto también ha sido un gran tema, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, de que nosotros podamos lograr esa integración. Y Francisco, pues definitivamente en la Gaudete et Exsultate, pues nos llama justamente a vivir esa santidad, como lo dice la Lumen Gentium en el capítulo 5, que es esa llamada universal a la santidad, como un camino de plenitud humana y alegría evangélica. Y ahí vemos cómo, lejos de entender una santidad entendida como perfeccionismo elitista, ¿verdad?, o como un intimismo espiritual, no, Francisco nos llama o nos la presenta como una vocación profundamente encarnada y comunitaria. Y en este documento, ¿verdad?, uno encuentra distintos ejemplos que él nos pone allí, esos gestos, ¿verdad?, de ese amor cotidiano, lo que él llama los santos de la puerta de al lado.
y en quienes viven pues las bienaventuranzas justamente como un estilo de vida. Y esta visión pues definitivamente integra, ¿verdad?, una antropología cristiana esperanzada y una espiritualidad de la acción, donde es el Espíritu Santo quien nos impulsa a vivir ese evangelio desde una lógica del don, desde una lógica de la apertura y de la libertad. Entonces, ese es uno de los temas pues, que a mí me han marcado profundamente. Y también pues entender que la alegría es el sello de quien ha encontrado en Cristo, digamos, su razón de vivir, ¿no? Su razón de ser, de estar en el mundo. Entonces, pues, creo que es un llamado para todos también a veces no hablar tanto y vivir más. Y esa es como la gran huella que él deja en mí. Y eso que ya desde Aparecida, ¿no? Esa expresión es el encuentro con Jesucristo, la raíz de nuestra alegría, y en Él nace y renace esa alegría, y en Él nace y renace la esperanza. Yo recuerdo haber preparado para un grupo precisamente de varones, en un movimiento dentro de la iglesia, una reflexión sobre Gaudete et Exsultate y todo el tema de las bienaventuranzas en la realidad, sí, ¿no? Y las bienaventuranzas no como un discurso utópico, no, las bienaventuranzas para vivirlas, sí, y vivir conforme a las bienaventuranzas, y desde ahí entonces santificarnos y hacer de la vida esa perfección abierta. Sí. Y yo creo que les compartía precisamente a Carolina de Luis y a un grupo de profesores una de esas muchas entrevistas de Francisco, y había una donde le reclama el periodista por haber comido choripán un Viernes Santo. Ah, sí, justamente. Y todo, le llega una visita, y un grupo que le viene a visitar no eran cristianos, no eran católicos, y pues se les pasó que Viernes Santo no se come carne, le llegan con choripán, y el papá comió y el periodista le dice, pero Santo Padre, ¿es verdad que usted comió del choripán Viernes Santo? Le dice, sí, pero uno. Me comí uno. Y dice, me comí uno por cortesía. Y dice, pero Santo Padre, eso es pecado. Y le dice, yo no sé dónde queda la iglesia de los perfectos. En esta todos somos pecadores. Y esa idea de esa conciencia y desde ahí poder entonces abrirse a todo, ¿verdad? Que eso que hablábamos ahorita del fariseísmo y de los saduceos del tiempo de Jesús y de todos esos elementos, o sea, no era Jesús el que comía con los pecadores, no era Jesús el que se sentaba con las prostitutas, no era Jesús el que abrazó a la adúltera, no era Jesús el que le tuvo la conversación del agua con la samaritana. Entonces, reclamar por esa apertura. El Papa dice, bueno, no es que no podemos esperar que la gente se convierta para entonces recibirlos en la iglesia, es que hay que recibirlos en la iglesia para que se puedan convertir. O sea, y esa apertura de ese reconocimiento de que sí, todos somos pecadores, pero todos estamos llamados a la santidad, pero la santidad es algo que se construye en la vida de todos los días, no es algo que se alcanza al final. Yo creo que ese recordatorio, ¿no? Y de que tenemos que hacerlos todos juntos, porque es un llamado comunitario, ¿verdad? A los hijos e hijas de Dios. Yo creo que es un gran aporte de parte de Francisco. Marcelo. Sí, por supuesto. Mira, yo estaba reflexionando en las palabras que nos compartió ahorita el padre Luis Jiménez cuando hablaba de los principios que nos daba el Papa Francisco para poder construir un nuevo pueblo. Y él decía que el tiempo es superior al espacio, como mencionaba hace un momento, pero también que la unidad es superior al conflicto. En una sociedad bastante desgarrada, polarizada y con iniquidades, creo que eso es importante. También nos decía que la realidad prevalece sobre las ideas, que no nos quedemos solamente en la especulación, en la teoría, en el pizarrón, sino que podamos tocar esa realidad y que todo es más que las partes y la mera suma de las partes. Y esto es importante, mi estimado José, porque creo que sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, como que nos toca ver con frecuencia mesianismos políticos. Esperamos que venga un alguien que nos resuelva todos nuestros problemas de pobreza, de violencia, de desempleos, de corrupción, de impunidad, etcétera, y creemos o ponemos nuestra esperanza en estos falsos mesías políticos que nos dicen que con un tronar de dedos, un chasquido, van a resolver todos nuestros problemas. El Papa Francisco, un papa en salida, un papa misionero, un papa cercano al pueblo, más pobre, más humilde, nos dice, a ver,
Yo creo que mejor vamos pensándolo como pueblo de Dios, vamos pensándolo desde abajo y vamos aportando nosotros a través de estos 4 principios que estamos platicando una solución para que no seamos nosotros pasivos y esperemos a que alguien nos venga a resolver en una campaña política todo lo que no se ha podido resolver en décadas. Entonces creo yo también que nos da una cercanía, una solución, una forma de abordar muchas de las situaciones que nos agobian o nos preocupan frecuentemente como sociedad. Fernando. Y yo creo que debemos a lo mejor planteárnoslo aquí en esta misma universidad, porque en el futuro vamos a hablar de un pensamiento económico político franciscano. Y yo creo que, como tú mencionabas al principio, la obra del Papa es vasta. Y nosotros hemos ido siendo testigos de su pontificado y cada vez que sale un documento salimos a estudiarlo, pero ya que tenemos todo ese cuerpo, me imagino que saldrá algún otro documento póstumo en su momento, pero cuando veamos ese cuerpo de obra de Francisco, vamos a tener una idea de la complejidad y la profundidad de su pensamiento y cómo una cosa concatena y encadena con la otra. Hay una propuesta de mirar todo, no solamente de salvación de las almas, sino salvación de la especie humana y de nuestra estancia en el planeta, y para eso hay que revisar los modelos económicos, y él entra a ese tema con mucho cuidado y mucha elegancia en Fratelli Tutti, y eso lo ata al tema ambiental, ¿verdad? ¿Por qué estamos degradando el ambiente? Pues hay unos problemas de producción y de consumo que hay que trabajar, y eso está en Laudato Si. Así que hay que empezar a ver esa obra del Papa desde un punto de vista de un todo, como menciona Marcelo, y estudiarlo y usarlo como plataforma, no solo interna de la iglesia para resolver los problemas de la iglesia, sino como propuesta de resolver problemas mucho más profundos, y se ve en su acercamiento, por ejemplo, a los países árabes y a la religión musulmana, que eso yo creo que fue sin precedentes, en el sentido de que sabemos que están ahí, ustedes saben que estamos acá, y no nos hablamos, no conversamos, y el Papa pudiendo ir a muchos países, a su propia Argentina él nunca fue, pudiendo ir a viajar a muchos países llenos de católicos, prefirió ir a otros lugares y tener reuniones con otro tipo de personas para demostrar y tender esos puentes de unidad. Yo creo que ese punto mismo que tú traes ahí al final, el puente, ¿no? Y él siempre lo decía, ¿qué quiere decir pontífice? El pontífice es el puente, ¿verdad? Viene de esa idea de ser puente, pero no solamente puente entre Dios y los hombres como vicario de Cristo en la tierra, sino también puente entre los mismos hombres y puente entre las distintas circunstancias de la vida de los hombres. Y eso es un elemento ahí central. Y segundo, en línea con lo que tú mencionas de la economía, que es lo que yo decía ahorita de su ecología integral, que no es un mero conservacionismo ambiental, ¿no? Sino una visión de la política, de la economía, de la educación, de la sociedad, que es más abarcadora desde una antropología específica, que es la antropología cristiana y la dignidad del ser humano, y la propuesta del bien común como medio de realizar esa dignidad, ¿verdad? Algo que señalaba en la columna que se publicó en el Nuevo Día esta semana sobre su propuesta educativa, ¿verdad? Que la enlaza en ese concepto, ¿no? del pacto educativo global. Y yo creo que ahí esa idea de poder mirar la ópera omnia, ¿no? de Francisco en todo su detalle. Y una cosa que señalaba ahorita Carolina antes de que comenzáramos, un papa que supo utilizar las redes y los medios digitales. Él sabía que la gente lo estaba escuchando, sabía que la gente lo estaba viendo, y por lo tanto los gestos, las frases, las expresiones, una cosa que tú mencionabas, Fernando, en la primera parte del programa, no rehuir ninguna pregunta, por incómoda que fuera. Y a veces salía con unas cosas que uno decía, pero ¿por qué contestó de esa manera? O cómo uno interpreta lo que dijo. Claro, lo dijo porque quiso poner en su sitio al periodista también. Entonces a veces sacamos de contexto las frases sueltas del Papa, ¿no? Sin entender el cómo, el medio, el por qué. Y yo creo que eso es parte, ¿no? de quizás esa hermenéutica que va a haber que aplicarle a Francisco. O sea, cómo interpretar
a Francisco. Y yo creo que esa idea de no conservadores versus liberales, y cada cual tendrá su interpretación crítica, Francisco, no, pero yo creo que debe haber unas claves hermenéuticas específicas que vamos a tener que aplicarle a Francisco en ese contexto, porque es un papa de otro tiempo también, distinto al de los pontífices anteriores. Decía, la televisión, pues, es Juan 23, o sea, de Juan 23 en adelante es que tenemos un papa televisivo. Ya con Juan Pablo II, pues, había un papa en la computadora, en el internet, pero no es hasta ahora que con el manejo de Francisco del tweet y de ese saber que está todo el mundo ahí pendiente en cada momento, y de un pontificado abierto, ¿no? Y transparente como era él, o sea, de todos los videos que yo he visto en estos días de reels, de sus frases, de sus expresiones, hay uno que incluye a los obispos nuestros. El día de la última visita al Límina, cuando el Papa les dijo, no, mejor hablemos en la mesa y que fluya mucho el vino para que se les suelten las lenguas y me digan la verdad. O sea, ese tipo de ocurrencia, ¿no? Que es muy propia de él. Luis, ¿algunas claves para esa hermenéutica de Francisco? Sí, yo diría que una de ellas que me parece muy importante, el tema del estilo, un tema que he trabajado con Carolina. Francisco ha traído lo que se llama un nuevo estilo de iglesia, que no es un cambio ni de doctrina, no es un cambio, ¿verdad?, del foro externo, sino un nuevo modo de proceder, que no estuviera, pero es ahondarlo, y un modo de proceder, un modo de habitar y de vivir en el mundo, que se trata de el modo de Cristo en los evangelios. A Francisco una vez le preguntaron que si él se consideraba un papa reformador, y que le hizo la pregunta, narró en un congreso ahí en Colombia, que Carolina también estuvo, que a él no le gustó la pregunta, porque dijo, yo no soy reformador. El reformador es Cristo, y nos reforma por la fuerza del Espíritu a través de los evangelios. Por lo tanto, el estilo de Cristo en los evangelios es lo que ha inspirado al Papa Francisco. Un nuevo estilo, una manera de relacionarse con los no creyentes, una manera de relacionarse con los creyentes que están en situación irregular, que están en situación muy difícil, incluso en el plano moral, relacionarnos con ellos como el padre del hijo pródigo se relacionó. Entonces, yo creo que el tema del estilo es un filón que hay que seguir explorando. Un estilo de iglesia en un mundo global, en un mundo que está dividido, en un mundo que está polarizado, en un mundo donde no domina la búsqueda de la verdad, sino los populismos en una época de posverdad, que son capaces de mentir y manipular de manera expresa. Un estilo de ser como Jesús que se acerca a la gente y que sobre todo es un estilo hospitalario. El Papa Francisco nos trajo un estilo de iglesia que se asemeja al de Jesús. Las puertas abiertas. El hospital de campaña en medio de la gente, acogiéndolos, porque es solamente en esa acogida, en esa fraternidad, en esa solidaridad, en ese amor, que la gente le toca el corazón y comienza el proceso de conversión. El estilo también de cómo nos relacionamos con el planeta, con la naturaleza, como casa común, casa de todos y no solamente de la especie humana, sino de otras especies vivientes, ¿verdad? Y por último, sé que estoy hablando mucho también, el tema de la espiritualidad que trajo Carolina. En todos sus documentos aparece la mística como la fuerza, aquello que nos va a dar la fuerza para eslabón a eslabón reformar la iglesia, que la reforma es el Espíritu Santo. Nosotros participamos de esa misión de Dios por misericordia de Dios. El tema de la misericordia también, y la de reformar y reconstituir nuestros pueblos. Carolina. Sí, ahondando también en lo que está diciendo el Padre Luis, en Misericordia Vultus, número 10, él nos decía, la misericordia es la viga maestra de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo, ahondando en lo que él estaba diciendo, como también estilo de vida en la iglesia que tenemos, esa misericordia que se hizo realidad y a la cual él decía, Dios es o Dios tiene como nombre misericordia. Entender a este Papa de la misericordia y entender la misericordia como ese sentir y gustar, ¿verdad? Como buen jesuita, ignaciano, esos dolores, esas miserias de la humanidad
que él de verdad las sintió y las vivió profundamente, y por eso tenía los gestos que tenía, por eso vimos lo que vimos, por eso escribía como escribía, ¿no? Y es hasta ese punto de nosotros sentir esas miserias, cómo podemos llegar a amarlas, podemos llegar realmente a conocerlas. Y pues de alguna manera cuando hablaban los compañeros sobre la unidad en la diversidad, me venía a la mente un comentario que hizo una de las madres sinodales presentes, ¿verdad?, allí en la Asamblea Última Eclesial, y decía que ella lo que más le impactaba, que es la presidenta de la CLAR, Liliana Franco, lo que más le impactó del modo de proceder de Francisco en el sínodo fue justamente encontrar a un papa que llamaba a los que pensaban diferente que él, que en todo momento los invitaba y les pedía que estuvieran presentes. Es decir, contar con la diferencia. Y eso es lo que nos va a permitir definitivamente, aunque a veces haya conflictos, o más que conflictos, tensiones, poder llegar a lo que llamamos la unidad. Por eso a mí me es curioso, y siguiendo la reflexión que hace Luis, cuando la gente hace esas comparaciones y dice, no, pero es que es Juan Pablo II, ¿no? Y yo, mira, cada vez que Juan Pablo II decía que la Iglesia para la nueva evangelización necesitaba nuevos métodos y nuevas formas, entonces ahora no nos quejemos de que Francisco no las traiga, claro. Porque Francisco lo que ha hecho es dar respuesta a esa insistencia de Juan Pablo II de que la nueva evangelización y la cultura de la vida, la cultura de la solidaridad, que ahora Francisco las ha combinado en ese concepto de la cultura del encuentro, pues nuevas formas y nuevos métodos, pues eso es lo que hemos tenido con Francisco, nuevas formas y nuevos métodos para un mismo lenguaje, para un mismo evangelio, para una misma doctrina, pero accesible a todo el mundo. Marcelo. Pues mira, yo efectivamente coincido con lo que comentas. Creo que en el Papa Francisco encontramos a un pastor, a una persona que olía a oveja, que era cercana, que iba en salida, que no se quedaba solamente de su parroquia para adentro, y que no se detenía a juzgar, a criticar o a alejar a aquellas personas que no estuvieran cumpliendo con el canon. Entonces, creo yo que si la Iglesia sigue en esa dirección, vamos a poder quizá acercarnos a muchas personas que se han distanciado por distintos motivos, ¿verdad? Algunos de ellos argumentando situaciones lamentables como los abusos sexuales, algunos otros incomprensión o porque no se ajusta a los tiempos, la Iglesia. Hay muchos argumentos o muchas situaciones que han alejado a las personas, pero creo yo que una iglesia en salida, una iglesia cercana, pobre, humilde, sencilla, que busca esos puentes de diálogos, pueden ser una buena respuesta a una época en la que estamos viviendo un secularismo bastante acelerado, sobre todo en la región de Europa Occidental y, por qué no decirlo, también en varios países de nuestro continente. Fernando, ¿alguna idea finales por hoy? Porque tendremos todavía tiempo para seguir. No, yo creo que ha sido un gusto tener esta conversación. Yo aquí estoy tratando de intervenir lo menos posible para aprovechar las participaciones de los compañeros, pero de nuevo, creo que nos queda, la tarea que nos queda a nosotros es seguir estudiando esa obra y más que estudiarla, ponerla en práctica, ¿verdad? Mencionábamos ahorita, hemos visto los árboles que ha sembrado y cómo han ido creciendo. Ahora nos toca alejarnos un poco, ver el bosque y poner nuestras semillas también y seguir ese camino que él abrió con la sinodalidad y con la escucha, que yo creo que ha sido algo muy importante y que recalcó mucho. Hay que escuchar y no escucharnos entre nosotros como una caja de resonancia, sino escuchar a todo el mundo, como decía Carolina, el que opina diferente, al que tiene otro criterio, al que tiene otra cosa que decir, y escucharlo con respeto, no por cumplir, sino tomar en consideración los demás puntos de vista. Y una figura en contraposición a todas las corrientes que estamos viendo en el mundo actual, ¿verdad? Como decía ahorita Luis, al populismo, al nacionalismo, al centrismo, a ideas equivocadas sobre el orden del amor, como él mismo puso, y no voy aquí a entrar en el antagonismo de la última persona con la que se haya reunido antes de fallecer, fue a quien puso en cintura sobre el orden del amor. Precisamente estoy viendo la cara de Luis desde aquí. Tenía que decirlo, Luis, en algún momento. Pero yo creo que es un testimonio directo, ¿no?, al mundo entero en esa circunstancia. Luis, ¿alguna reflexión final? Solamente dar gracias a Dios por el Papa Francisco, dar gracias por su última encíclica,
la Dilesis Nos, donde nos habla que el corazón de Cristo, ahí es donde está la fuerza y recoge toda la tradición, ¿verdad? Versus aquellos que han dicho que el Papa solamente es innovador. No, el Papa sigue la tradición viva de la Iglesia. La tradición y es viva porque el Espíritu está actuando a través de la Iglesia, a través de todos los creyentes, a través del Papa. Y es que el corazón de Cristo, ese corazón que significa la vida misma de Cristo, se encarna precisamente para nuestra salvación, para nuestra acogida, y desde ese corazón noble, misericordioso, hospitalario, es que brota la reforma de la Iglesia y la reforma de todos nuestros pueblos. Y aquella expresión de él, ¿no? De la teología se hace de rodillas. Yo en eso recordaba a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cuando yo oía a la gente criticando esa expresión del Papa, decía, pero que pensé que propio Santo Tomás decía, aprendí más mirando el crucificado y frente al sagrario que en todos los libros. ¿Verdad? Y de ahí, ¿verdad? Es de ahí de donde viene toda la fuerza de la Iglesia. No podemos decir que la Iglesia nace del costado abierto de Cristo sin estar dispuesto a que ese costado se abra y que de ahí brote lo que la humanidad, la sangre y el agua que la humanidad necesita en este momento. Carolina, Sí, pues a mí me venía ahora que están hablando el texto del Lunes Santo sobre el perfume, ¿verdad?, de María de Betania, y la reflexión que hacen los padres de la Iglesia, pues ahora viendo a Francisco y todo lo que hemos dicho sobre él, su legado, encontrar en ese Papa, y pues que es el llamado para cada uno de nosotros a rompernos, así como pues Cristo se rompió en la cruz por cada uno de nosotros para regalarnos la vida divina, pues que también nosotros podamos de alguna manera rompernos, ¿verdad?, con todo lo que hacemos y vivimos para derramar ese perfume, ese olor a Cristo que solo viene de ese encuentro con Él, de ese frecuentar su vida. Y ese evangelio mismo dice, y el olor del perfume llenó la casa. Llenó la casa, correcto. Abundó la casa, y que así nosotros también, como dice San Pablo, con el buen olor de Cristo también hagamos fructífera su obra y la construcción de su reino. Como dice Fernando, yo creo que es el mejor regalo y el mejor reconocimiento que le podemos dar a Francisco, es darle continuidad y vida a ese legado que el Espíritu nos ha regalado a través de él, de su ministerio, de su persona. Yo le escribía una carta de condolencias al delegado apostólico a nombre de la universidad, y la comencé felicitándolo por la Pascua, y luego le daba las condolencias y le decía, sé que suena irónico en cualquier otra circunstancia felicitarle y al mismo tiempo darle las condolencias, pero de eso se trata la vida cristiana, de que en la muerte y la resurrección está el sentido de nuestra esperanza, y qué mejor forma, ¿no?, de que Francisco nos lo haya dicho de esta manera. Mañana, como saben, será la misa de funeral y será el entierro en Santa María la Mayor, para luego dar paso al inicio del cónclave. Yo desde aquí los invito a todos a mantenernos en oración, no solamente por el eterno descanso del Papa, sino por toda la Iglesia, para que en este tiempo de sede vacante el Señor siga solícito, pendiente de nosotros, preocupado y atento a las necesidades de la Iglesia, y que consciente de esas necesidades de la Iglesia y del mundo entero, nos dé un pastor según su corazón, pero sobre todo que los cardenales se dejen iluminar por el Espíritu en ese proceso de elección que el Señor ha puesto en sus manos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión sobre Francisco en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, a los que nos han acompañado a través de la radio, y continuaremos la semana que viene, como siempre, con ustedes por aquí en Actualidad Pública. Será hasta entonces. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.